Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Damián de Top Animes y hoy les presento el top 5 de personajes que pueden derrotar a Ken Sudo en el anime de Classroom of the Elite. Como pudieron escuchar en la presentación, el video de hoy va a tratar exclusivamente del anime de la franquicia, por lo que desde ya aclaro que no habrá spoilers de la novela, y que con haberte visto las dos temporadas animadas, será más que suficiente para disfrutar de este video, en donde les daré el top 5 de los personajes que considero pueden derrotar a Ken Sudo en un combate físico, a pesar de que hayamos visto que él es uno de los personajes más hábiles físicamente de toda la serie. Pero para no hablar demasiado, ahora sí, sin más que decir, comencemos de una vez. El puesto 5 podría decir que es un poco trampa, ya que se trata de Kakeru Ryuen, alguien fuerte físicamente, pero que se caracteriza más por sus artimañas y trucos sucios, así como por su gran tenacidad. Por lo que si habláramos de un solo combate, sin trucos ni trampas, posiblemente en realidad no sea capaz de derrotar a Ken. Pero como vimos al final de la segunda temporada, cuando el mismo Kakeru se lo dice a Kiyotaka, lo que lo hacía peligroso no era el primer combate, sino que él seguiría y seguiría atacando sin importar cuántas veces pierda hasta conseguir la victoria, por lo que a la larga creo que derrotaría a Sudo. En el puesto 4 encontramos a Albert Yamada, el compañero guardaespaldas de Ryuen, alguien que si bien fue sometido por este último, en realidad ganó múltiples veces en combates a Kakeru antes de salir perdedor, pues como el mismo Kiyotaka comprobó durante la batalla para salvar a Kei, el cuerpo naturalmente más dotado de Albert por su genética que el de un japonés no es lo único que lo hace peligroso, ya que su habilidad en la lucha fue también adquirida en base a trabajo duro y conocimiento de técnicas, por lo que muy posiblemente tiene recursos más que de sobra para derrotar en una pelea a Sudo, aunque apuesto que no le sería fácil. Para el puesto 3 tenemos a Horikita Manabu, el hermano mayor de Suzune, presidente del consejo estudiantil durante la primera temporada y parte de la segunda. Un dato que en el anime se puede observar, pero que en la novela especifican, es que Manabu es muy bueno en artes marciales, ya que es cinturón negro en múltiples disciplinas. Y es que ya simplemente durante el pequeño encuentro que tuvo con Kiyotaka cuando se conocieron, ya nos dejó más que claro que prácticamente nadie en todo el colegio podría tocarle. Y teniendo en cuenta que por mucho físico que tenga, Sudo no tiene una técnica especialmente estudiada para combatir, veo bastante probable que si pelearan, Manabu lo superará por bastante. En el segundo puesto podemos observar a Rokusuke Kowenji. El rubio narcisista de la clase D guarda muchas habilidades, y una de ellas es definitivamente su inmenso talento físico, uno que lo hace prácticamente incansable y superior a gran parte de sus compañeros. Y si bien no se suele tomar nada en serio, ni se esfuerza al máximo, con las pocas muestras de habilidad que dio, como su sorprendente movimiento en la isla deshabitada, está más que claro que es capaz de derrotar a Sudo si se lo propone. En la cima del top, como el puesto número 1, tenemos por supuesto a nuestro protagonista Kiyotaka Yanokouji, y es que no hay más muestra de habilidad que decir que él fue capaz de derrotar al puesto 5 y 4 del top, así como dar un combate parejo y posiblemente derrotarlo si hubieran seguido a Manabu, que se encuentra en el puesto 3. Además de que sabemos que es capaz de ejercer una gran fuerza física en su agarre y tener una velocidad sorprendente al correr. Además, en la pelea final de la segunda temporada, no solo venció a Ryuen y Albert, los humilló a ellos, así como a Ishizaki e Ibuki, otras dos personas que para nada son precisamente débiles. Por lo que teniendo todo esto en cuenta, está más que claro que si Kiyotaka tuviera interés en pelear contra Sudo y derrotarlo, fácilmente podría hacerlo. Pero ustedes, ¿qué piensan de esto? ¿Están de acuerdo con el top? ¿Creen que me faltó poner a alguien? Recuerden que esta vez me centré solo en el anime de la serie, pero si les gustaría que haga un video similar teniendo en cuenta la novela,
pueden dejármelo en los comentarios y yo estaré encantado de leerlos y contestarlos. Así que ahora sí, sin más que decir, hasta el próximo video.